Buen día, hombre. Buen día, gente. Soy el pastor Rubén Noguera y estoy comenzando el Rompiendo Cadenas de hoy. Espero encontrarlo en una jornada de paz, de alegría, de tranquilidad para su vida, que su corazón esté contento, que su corazón esté cálido y que usted tenga la firme, la buena disposición de pelear por aquello que le pertenece y no dejarse robar como muchos tienen por costumbre. Que el Señor lo bendiga, le dé una jornada de éxito, una jornada de victoria, una jornada de alegría a usted, a su casa y a su ministerio en el nombre de Jesús. Tengo el contacto de Pablo López. Buen día, pastor Pablo en la escucha, trabajando. Buen fuego, es verdad. Ya conectado a los micrófonos de la Columbia FM, así que extiendo mi saludo a los amigos que hacen parte de la audiencia de la Columbia 88.5, que el Señor lo bendiga, también sea una jornada de éxito, de paz para sus vidas. Enilda Viera por acá acercándose, buen día, bendiciones. Bueno, déjeme decirle, yo vengo de un cultazo con un público impresionante por el clima, por el tiempo, ¿no? Por la neblina que hacía, por la cerrazón que estaba. Y había un público maravilloso, salón lleno prácticamente. Y nosotros contentos por todo lo que se movió, por el lindo clima que vivimos, por lo espiritual que se manifestó y claro, agradecido al cielo por su bondad para con nosotros, teniendo la firme, la entera convicción de que Dios se hizo presente y que ciertamente trabajó, instruyó, tocó, golpeó, sacudió el corazón de nuestra gente. Eso es razón para festejar, para celebrar y nosotros en pie agradecemos al Señor por su bondad para con nosotros. El amigo Walter Fernández por acá, Dios te bendiga, Dayana Olivera presente, mi amiga Miriam Montado también haciéndose presente, María del Carmen Lucas, buen día pastor, Dios lo bendiga, María del Carmen estaba de cumple en esos días, espero que lo haya pasado lindo. Estela Boldrini, bendiciones, preciosa palabra, fuerte, fue en algunos momentos la sentí intimidadora, pero fue muy lindo el efecto de eso en el corazón de la gente, ¿no? A producir fe creyendo que aquel que tiene fe no hay imposibles para su vida, no hay nada que pueda impedirlo de vivir las cosas que el cielo tiene para su vida. Y yo agradecido, contento con eso. Esta semana, día viernes, en el MBC tenemos la reunión de varones, reunión de hombres, allí con nuestro líder de hombres, David Villamil. Vamos a reunirnos para hablar cosas de hombres, para hablar cosas de Dios, todo apuntando a la palabra, para desahogarnos, para que cada uno pueda expresar su opinión. Así que le pido a los hombres del MBC que se inscriban hasta el miércoles. Hasta el miércoles es el tiempo para inscribirse. Después de esto ya vamos a haber comprado las cosas para la cocina y ahí ya tendremos problemas para aceptar más invitados. Siempre tenemos una sobra, ¿no? Lo de Dios siempre sobra un poco, pero no queremos también abusar de la suerte y tener que restringir el consumo porque se anotan gente a última hora o van sin anotarse. Así que llámelo a Camargo o inscríbame a mí o escriba al grupo del WhatsApp del MBC y anótese usted que está seguro que va a ir. Ciertamente va a ser un tiempo lindo, un tiempo de identificación, un tiempo de comunión, un tiempo de crecimiento para los varones del MBC, así como periódicamente las mujeres tienen sus reuniones. Nosotros somos más necesitados, entonces nos reunimos todos los meses. Los hombres tenemos nuestro encuentro, nuestra charla, nuestra conversa, nuestro desahogo, nuestras opiniones sobre
asuntos diferentes que llevamos y eso permite que la persona pueda expresarse. Algo que es sumamente importante, el hombre poder decir lo que piensa, poder decir lo que siente. No solo los hombres, las personas deben tener esa libertad, las personas deben tener gente que los escucha, las personas deben tener su tiempo de poder hablar, me siento así, hay cosas que me gustan, hay cosas que no consigo cambiar, hay cosas que me resulta difícil a mí cambiar. Esas cosas son muy importantes, hacen mucho bien al alma del hombre, a la estima del hombre, de la mujer, ¿no? A la autoestima. Y es siempre oportuno saber que hay alguien que te escucha, ¿no? Hay alguien que te escucha. En casa o en la familia resulta medio complicado, los hijos, los niños, la correría, el día a día, los problemas de cada día, ¿no? A veces le quitan esa calidad que el ser humano debe tener, ¿eh? Pero ciertamente es importante tener a alguien para hablar, para charlar, para decir lo que piensa, cómo se siente, ¿eh? Así que usted, varón, anótese con Carlitos Camargo y ciertamente nuestra reunión será una reunión más de edificación para nuestras vidas. Carlos Camargo por acá presente, también Cris Marisol, buen día, escuchando con Carol, con Caleb. Mira, Miguel por acá, Miguel Viera desde Gravataí, allá con su familia, con su gente, dando una pasadita por acá en la audición. Dios te bendiga, Miguel. Saludos a su gente. Por acá, ¿quién más tengo? Carlos Camargo, Vanessa Ignacio, Mónica Costa también presente. Bueno, la respuesta de María del Carmen, sí, pasé bendecido junto a mis hijas y yerno. Gracias, pastor, por su saludo. Estoy doblando la esquina. Sí, vamos, feliz del que llega a eso, doña, feliz del que llega a eso. Mónica Ribeiro, quería decirle que ayer fue un culto especial, palabra poderosa, profética, corazón livianito, agradecida de haberlo vivido. Sí, ciertamente fue algo muy, muy profundo, muy de Dios para nuestras vidas. El amigo Carlos Mario por acá, buen día, bendecido día, pastor, un abrazo grande. Creo que son esos los amigos por acá, Dayana, Walter, Ana María Valerio, la abuela Laura Cardoso por acá también, con el abuelo Julio presente. Así que vamos a hablar un poquito sobre la palabra. ¿Qué quería decirle? Yo estaba leyendo hoy de mañana, mi lectura de la mañana fue Primera Crónica 21. Karina Olivera, bendiciones, pastor, Dios te bendiga, Karina. Yo estaba leyendo ahora de mañana, Primera Crónicas 21, y allí la Biblia dice que Satanás incitó a David para que hiciera un censo en Israel. Y ahí uno puede ponerse a pensar, pero David no es un hombre de Dios. David no tenía un corazón según Dios. David no era íntimo de Dios. Sí. Todas estas preguntas tienen como respuesta la sílaba sí, la palabra sí. Pero la gran verdad es que aún las personas de Dios pueden ser influenciadas, pueden ser, conforme dice Primera Crónicas 21, incitadas a hacer algo que no sea según la voluntad de Dios y que sea alimentado, empujado, impulsado por el diablo con tal de llevarnos a desagradar a Dios. Mire qué importante eso.
Tengo a María del Carmen Gómez por acá, buen día, Dios te bendiga. Mi amiga Viviana Valenzuela también presente. Se acerca Marta Araujo, también Marcos Salves por acá presente, buen día, le escucha. Por Colombia con Karen, Dios te bendiga. Marcos, Dios te bendiga, Karen. Tengo a Janet por acá, buen día, pastor, Dios lo bendiga. En fin, decía yo que a veces Satanás consigue incitar al hombre, a la persona de Dios, a hacer lo malo, a hacer algo que mismo no siendo un pecado, nos lleve a entrar en una conducta de pecado. Vamos a hablar clarito. Por ejemplo, vamos a hablar de nuestras cosas y después hablamos del caso bíblico. Por ejemplo, vamos a hablar sobre nuestros días. Son días fríos, son días húmedos, son días que normalmente el corazón de la persona, el alma de la persona, la mente de la persona, sueña con quedarse en casa, sueña con no tener que hacer nada, no tener que salir. Y llega la hora del culto. Y a la hora del culto, muchas veces Satanás puede incitarte. Pero un día menos, un día más, no va a hacer diferencia para ti, quédate en casa. Y a veces uno decide seguir el consejo que fue incitado por Satanás. Ahora, vamos a la práctica. Pastor, ¿es pecado quedarme en casa en un día de culto? No, no es pecado. No es pecado porque ir al culto no es un mandamiento. Ir al culto es una recomendación. La Biblia dice, yo les recomiendo que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Entonces, es una recomendación. ¿Por qué la recomendación? Porque la persona cuando se acostumbra a quedarse en casa, la persona decae espiritualmente, la persona pierde comunión con sus hermanos, la persona pierde aprecio por sus hermanos, la persona deja de vivir experiencias, deja de conocer experiencias de sus hermanos, que muchas veces servirían para fortalecer su fe, para animar su fe, para levantar su fe, para ayudar a encender o a mantener el fuego que arde en su corazón por Jesucristo, por el Espíritu de Dios, por la palabra del Señor. Entonces, no es que sea un pecado, pero que hace la diferencia, hace. Y por eso hay una recomendación. Yo les recomiendo que no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. O sea, ¿qué descubro de esa frase? Descubro que muchos, ¿no?, alrededor del mundo, muchos de la iglesia del Señor, tienen ese hábito de parar de congregarse. Se van enfriando, se van alejando, y cuando se dan cuenta ya hace tanto tiempo que no van, que de repente ya encuentran dificultad para volver a empezar, para volver a hacerse presente, para nuevamente comenzar a congregarse. Y a veces necesita un empujón, necesita un llamado telefónico, necesita una invitación, cuando no debería,
¿Por qué no debería? Porque la casa es de nuestro Padre, porque nosotros hacemos parte del cuerpo, porque el cuerpo necesita de sus órganos y nosotros como órganos del cuerpo tenemos que estar conectados a Él. Entonces, no deberíamos dejar. Un día porque está frío, un día porque está calor, un día porque está lloviendo, un día porque llegó visita, un día porque estoy triste, un día porque me puse depresivo, un día porque salí para afuera y llegué tarde, un día porque estábamos en la piscina. Y cuando se ve, uno ya pasó un tiempo en que, en que no se ha congregado. Y sabe, eso de pasar un tiempo eh, eh, va matando el fuego acá adentro. Eso de dejar de congregarse, de alejarse, va matando el fuego acá adentro. Y eso a lo largo comienza a hacer con que la persona deje de sentir la necesidad de congregarse. Su conciencia se va velando, ella se va acostumbrando a vivir una vida corta, una vida poca, una vida pobre, una vida seca, y ella va dejando ese hábito, esa necesidad, esa hambre, esa adicción que ella antes tenía por las cosas de Dios. Entonces, pecado, ¿no? No es un pecado. Yo falté 3 días al culto. No es un pecado. De repente tuve problemas, de repente fue justificado. El problema es que eso me mata por adentro. El problema es que eso me apaga por adentro. El problema es que eso me aleja de Dios. Y cuando eso me aleja de Dios, las cosas se vuelven conturbadas en casa. Las discusiones se hacen frecuentes, los enojos se hacen frecuentes, a veces las calenturas, los desentendimientos, y la cosa comienza a andar mal, ¿no? Entonces, ¿es un pecado? No, no es un pecado, pero me hace bien el congregarme. ¿Es un pecado? No, no es un pecado, pero Dios recomienda, y si Dios recomienda en su palabra, por algo es que yo no deje de congregarme, que yo no empiece a buscar. Siempre hay una disculpa, ¿no? Siempre hay, ¿no? Siempre hay una disculpa, ¿no? Tengo un amigo que siempre me dice, que mi hijo jugaba, y otro día mi hijo entrenaba, y otro día mi hijo ensayaba, y otro día mi mujer no me dejó ir. En fin, ya lo conocemos, ¿no? Ya lo conocemos. Pero la verdad es que cuando uno se da cuenta, ya pasan semanas. Y eso va matando adentro esas ganas de orar, esas ganas de buscar a Dios, esas ganas de sentir a Dios. Y nos va quitando la conciencia de esa necesidad que tenemos de Dios. Tremendo eso, ¿no? Entonces, recomendación, más una. No deje que argumentos eh, no deje que argumentos los lleven a dejar de cumplir recomendaciones del Señor. Una vez yo leí una historia en aquellos libritos que allá en la época de mi conversión se repartían. Creo que había una organización americana que traía eso, no me acuerdo más cómo se llamaba, pero repartían libritos, una especie de pan diario, ¿sí? Y me acuerdo que leí una historia que decía que una empresa había llamado a selección porque quería contratar camioneros. Y llegó el primer camionero y el gerente de camioneros lo entrevistó. Y le dijo,
Bueno, el camión que usted tendría que manejar está el camión. ¿Usted ya lo conoce? Sí, 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 ya trabajé años en camiones como ese. Perfecto. ¿Usted sabe lidiar con él? Sí, sí, hago cualquier cosa con él. ¿Sabe andar con carga pesada? Sí, sí, estoy apto para eso, tranquilamente, tengo experiencia de años. Y el hombre va y le dice, ¿y qué tan cerca consigue usted andar de un precipicio? Y el hombre le dice, capaz que consigo meter el camión a 20 centímetros, porque tengo el control, ¿no? Muy bien, muy bien. Y cesó la entrevista. Ahí pasa el segundo candidato. Y el segundo candidato también tenía experiencia, era un poco más veterano, pero tenía experiencia de con lidiar con camiones, con cargas pesadas y en caminos complicados, ¿no? Carretera es una cosa y camino secundario es otra cosa. Y, y después de varias preguntas, el gerente de camioneros le hace la misma pregunta que le había hecho al primero. Señor, ¿y qué tan cerca usted consigue pasar de un precipicio? El otro había dicho 20 centímetros, porque tenía el control del camión. Y ese señor que estaba siendo entrevistado dijo, de un precipicio, ¿cuánto consigo pasar cerca? ¿Qué tan cerca consigo pasar? Dice, mire, le contesto fácil. Yo de cosas de riesgo, de cosas peligrosas, de cosas malas, paso lo más lejos que pueda. Y el gerente lo miró y dice, muy bien, perfecto, usted está contratado. No contrató al valiente que pasaba a 20 centímetros del precipicio, pero contrató al hombre más maduro, más comedido, más cuidadoso, que dijo, no, del precipicio yo paso lo más lejos que pueda. Y eso es algo similar a lo que estamos hablando. Es un riesgo. ¿Por qué correr ese riesgo? ¿Por qué permitir que el fuego se me empiece a apagar adentro? ¿Por qué permitir que mi fe comience a morir? ¿Por qué permitir que el enemigo gane ventaja en mi vida? No deberíamos hacerlo. Sin embargo, lo hacemos, a veces por descuido, a veces por negligencia, a veces nos emburramos, a veces porque pasan cosas malas en nuestra vida y nos desanimamos. La verdad es que es frecuente ver a personas alejándose del Señor por pequeños detalles que dejan de cuidar en sus vidas. Bueno, la historia bíblica que yo leía habla exactamente de eso. Primera Crónicas capítulo 21 dice que Satanás incitó a David a que censara el pueblo. Y, y David lo hizo. Mire cómo cuenta esa historia segunda Samuel, en el capítulo 24. Dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, y incitó a David contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab. Joab era el general del ejército de David. Dice, el general del ejército, Joab, le dijo, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y hazme un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente que tengo. Joab
Joab escuchó la orden del rey y dijo, añada a Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tantos como son, y que lo vea mi señor el rey. Pero, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? No sé si usted entendió. Satanás incitó al corazón de David. Vos creciste mucho, pero tenés que hacer un censo para saber cuánta gente tenés contigo. David llamó a Joab, que era su general, para usar a su ejército en eso. Y le dijo, mira, de Dan a Beerseba, recorre el país y contá cuánta gente tengo. Claro, Joab, como obediente, como hombre de autoridad, le hizo la veña a David. Está bien, rey, pero permítame una observación, ¿no? Y esa observación era una observación de Dios. Joab le dice, rey, ojalá Dios te añada 100 veces más de lo que tengas. Pero, ¿por qué necesitas saber cuánta gente tenés? ¿Qué va a cambiar para ti eso? ¿En qué te vas a sentir mejor? ¿Qué va a cambiar tu vida con eso? Y la Biblia dice en el versículo 4, pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Entonces salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon. Bueno, y ahí describe cómo lo hicieron, de dónde fueron, para dónde fueron. Y dice el versículo 8, después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses. O sea, 9 meses llevaron haciendo el censo. ¿Era malo hacer un censo? Esdras los Reyes, por acá, buen día. Dios te bendiga, amigo. Estaba medio ausente, es verdad. Y por acá Victoria Alves, también mi amiga, pastor, buen día, un abrazo. Otro a usted. ¿Qué hay de malo en hacer un censo? Los gobiernos hacen censos. Los países hacen censos. ¿Por qué Satanás estaría interesado en que David hiciera un censo? ¿Y por qué eso provocaría el enojo de Dios para con David y para con Israel? Como de hecho lo provocó. El problema es que Jehová Dios conoce el corazón del hombre. Jehová Dios conoce el corazón del hombre. Y como Jehová conoce el corazón del hombre, Jehová sabía que si David censara el pueblo, cuando supiera que tenía tantos 1000 hombres, o tantos 1000 soldados, o tantos 1000 hombres de guerra, el corazón de David podía tener una inclinación a sentirse de cierta forma independiente de Dios, como diciendo, sentirse autosuficiente. Y eso en verdad es una especie de vanagloria, es una especie de orgullo, es una especie de soberbia, y son cosas que nosotros no debemos alimentar, ni en relación a Dios, ni en relación a nuestros hermanos y a nuestros líderes.
Y vemos que hay mucha gente que tiene ese hábito. No, yo no dependo del pastor, yo voy a la iglesia cuando quiero. Está bien, porque nadie depende del pastor. Si bien una cobertura pastoral hace la diferencia en la vida de la gente no depende del pastor. Entonces, Dios le dio al hombre la capacidad de autodeterminarse, la capacidad de decidir lo que quiere hacer, cómo quiere actuar, cuándo quiere congregarse, dónde quiere congregarse, con qué frecuencia quiere congregarse, cuándo quiere orar, con qué frecuencia quiere orar, durante qué tiempo quiere orar. Dios le dio la libertad al hombre para el hombre decidir si el hombre quiere actuar según lo que la palabra del Señor dice, o si el hombre quiere actuar según los anhelos de su corazón. Si Dios le dio esa libertad al hombre, no hay hombre que pueda quitar